La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Regresar al vientre materno. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Pues en una ceremonia ritual, una ceremonia prehispánica, y para hablarnos de ese tema va a estar aquí una invitada muy especial, Mamá Rosita Carlos Sama. Buenos días, soy Samia Maldonado, estamos en La Tulpa, bienvenidos, bienvenidas, ya volvemos. Aún estamos al aire, lo que está saliendo. Eso está saliendo bien. Eso sonaría nomás para que nosotros veamos cómo nos está saliendo. Buenos días, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intercultural, intergeneracional, un espacio de opinión, donde usted puede participar mediante escribir los mensajes, sus comentarios, sus saludos, también sus likes o dislikes, ¿no es cierto? Aquí en esta red social de APAC TV. También nos puede mirar en YouTube, en APAC Otavalo, en nuestro canal cultural. Bueno, estamos acá con Mamá Rosita Carlos Sama, de la comunidad de San Clemente y del pueblo Caranqui. ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo ha pasado usted? Buenos días, mamá Samico. Muchas gracias por invitar. Aquí estamos para compartir nuestras vivencias que tenemos como familia, como finca y como comunidad de San Clemente. Sí, muy agradecidos por su presencia, mamá. Mamá Olguita ha madrugado, ¿no es cierto? Viene un poquito de lejos y estuvo puntualita acá y estamos con ustedes también muy puntuales. Mamá Olguita, ¿cómo es posible regresar al vientre materno? ¿Cómo se logra eso? Sí, eso es algo muy interesante, muy importante que nosotros hemos visto que es necesario. Y mucha gente preguntarán cómo debo hacer, pero eso es que nosotros hemos pensado en la salud de todos los que vivimos en el planeta. Eso es hacer un temazcal. ¿Qué es un temazcal? El temazcal consiste en una construcción como un iglú, recoger las abuelitas piedras, que muchos dicen abuelitas, es para nosotros de sagrado. Entonces, reunir con los 4 elementos, conversar con las abuelitas, conversar con la madre tierra, el hacer la medicinita con el agua, con la tulpa, que es sagrado, que nosotros mucho tenemos que valorar. Entonces, ingresar al temazcal es calentar las abuelitas al rojo vivo, ingresar a la casita del temazcal, hacer como un baño de vapor. Entonces, eso es el reencuentro conmigo mismo, el recordar cuántos meses estábamos en el seno materno nosotros durante los 9 meses. Entonces, hoy vamos a valorar a la Madre Tierra, que es la más sagrada, que nosotros le tenemos aislado a la Madre Tierra. Entonces, ahí a la vez valoramos lo que es nuestra Madre Tierra, nuestra madre, nuestras abuelas, nuestras tías, porque nosotros somos como un ser que tenemos que regresar, y al reencontrar conmigo esa sanación física, emocional y espiritual, que es muy sagrado, que eso le hacemos con unos pequeños rezos, lo que nos nace de nuestro corazón. Vamos a ir explicando poquito a poquito para que la gente que nunca ha escuchado qué es un temazcal, no tienen ni idea, vamos a ir en detalle explicando, ¿ya? Entonces, el temazcal es una ceremonia, ¿no es cierto? Una ceremonia, usted ha dicho, se prepara una especie de iglú, ¿no es cierto?
Y yo he Una visto, casita de barro. yo he visto una casita de barro, a veces hacen también con lona, he visto, ¿no es cierto? O también con ramas, pero especialmente con barro. Se prepara, se hace una casita. ¿Más o menos de qué dimensión es la casita, la Dimensión chocita? más o menos unos 2 metros a la redonda. Dos metros. Ya, y en el centro se hace En el centro es el centro con la conexión de las fases lunares. O sea, es una relación con el cosmos, con nuestro universo. En el centro se hace un hoyito, ¿no es cierto?, en la tierra, y ahí es donde van a ir las abuelas, ha dicho Sí. mamá Olguita, las abuelas, ¿qué son las abuelas? Las no son abuelas. nuestras abuelas, ¿no? Las abuelitas piedras, que son las piedras volcánicas que piedras le encontramos, volcánicas. porque esas son milenarias, de que esas son bien sagradas, de que ellas absorben el agüita y ese nos da vapor, y eso es una medicina cuando las abuelitas nos hablan. Muchas veces, veamos que en el sistema educativo nos han enseñado que las piedras son inertes. Pero en el mundo en que vivimos no son inertes, porque las abuelitas nos sanan, nos curan, nos liberan. Entonces, todos somos vivos. Y son piedras volcánicas, piedras que están llenas de minerales, ¿no? Minerales que en el baño ritual, en el baño de vapor, porque luego se baña esas piedritas, ese vapor es el que vamos a inhalar y también va a entrar en los poros de nuestra piel, Abren nutriendo nuestra piel, sí. ¿no es cierto? Ya. Ahora, una vez que está construida la chocita, la casita, ¿qué es lo que está representando esa chocita? Porque no tiene ventanas, tiene una pequeña puertita para entrar una persona a la vez, ¿no es cierto? ¿Por qué se le hace así tan chiquita y tan cerrada y oscura? Ya, eso mismo. Eso, en el vientre estamos todo oscuro, pero bien cuidados. Entonces, eso es cómo nos conectamos con nuestra madre. Pero ahora la construcción es directamente dirigido hacia el sol, porque estamos conectados, la puertita está con dirección al sol y para calentar a la abuelita está con dirección al sol. Entonces, estamos todos unidos, lo que es los 4 elementos de la vida. Entonces ahí está concentrado, ahí le llamamos, hay una pequeña puertita, como dice. Entonces ahí están al pie nuestros 4 elementos, los 4 elementos de la vida, que es la tierra, el agua, el aire y el abuelo fuego. Entonces ese es el sagrado que hacemos, y en la puertita tenemos un altar sagrado, que ahí está una tortuguita. La tortuguita está representando lo que es la mujer, los 12 meses del año, la menstruación de la mujer durante cada 29 días. Entonces ahí está la ceremonia sagrada, que está con las plantas medicinales, con los sahumerios sagrados, con la música, porque la música también es relajante y nos sana, entonces es todo un complemento ahí. Hay muchos elementos, entonces, Sí. ¿no? Muchos elementos para provocar un ambiente, eso, ceremonial, muy solemne. Usted decía, mamá Olguita, el sitio más seguro es el vientre materno. O sea, nuestro vientre de las mujeres, donde gestamos la vida, ¿no es cierto? Yo no me imagino un sitio más seguro, más cómodo, más confortable, cálido. No sentimos frío, no sentimos hambre, no tenemos noción del tiempo, no hay preocupaciones, ¿no es cierto? En ese estado de plenitud y de bienestar, ese estado esa condición es lo que queremos reproducir en el temazcal. Sí, justamente eso. Esto es una relajación completa, depende de uno, de cómo estoy sintiendo, y o sea, es la concentración. Por eso siempre decimos, la medicina no es que nosotros hacemos, las enfermedades somos nosotros, y la salud, el bienestar somos nosotros. Entonces, como dice, esa plenitud, esa sinceridad de que yo estoy valorando a mi mamá y a la madre tierra, porque
¿Cuándo hemos valorado a nuestra Madre Tierra? Solo estamos que produzca, que nos dé. Pero ahí en el centro sagrado, sí, nosotros estamos agradeciendo y pidiendo a la Madre Tierra, entregando nuestras toxinas para que nos libere. Porque solo la mamita en el vientre nos podía hacer eso. Entonces estamos esas 2 horas que pasamos en el temazcal, estamos durante los 9 meses liberándonos. ¿Cómo nace un niño? ¿Cómo está en el vientre, en ese vientre tan chiquito? Él es puro, él es tan chiquito y tan sagrado. Entonces nosotros estamos volviendo a ser niños y el reencontrar conmigo mismo. Entonces por eso es que todo lo que tengo físico, emocional y espiritual estoy dejando a la Madre Tierra. Mamá Olguita, ahora usted hablaba, vamos avanzando un poquito, ¿no es cierto? Describiendo qué elementos nomás tiene y qué momentos tiene el temazcal. Usted hablaba de las plantas medicinales. ¿Qué tipo de plantas y con qué objetivo se utiliza plantas en un temazcal? ¿Cuáles plantitas usan? Sí, a ver, las plantas específicamente se utilizan las plantas amargas, que nosotros tenemos que liberar todo esos, digamos, esos malos pensamientos, malas energías, todo estamos consumiendo tóxicos, entonces eso tenemos que primero liberar con aguas amargas. ¿Cuáles son las amargas? Son la verbena, las que hay en el monte, unas escobas, el hiso. Entonces esos utilizamos en las primeras puertas. La primera puerta es de la tierra, la segunda del aire. Entonces ahí utilizamos las hierbas amargas. Luego vienen las hierbas dulces, con lo que es el eucalipto, la chilca, todas las plantas medicinales que sembramos en la casa. Entonces, y ahí conjuntamente con el sahumerio sagrado. Entonces, ahí estamos una vez lavados con hierbas amargas y ya vamos endulzando y cada vez más sanando. Como son 4 puertas, las 4 direcciones, las 4 estaciones y los 4 elementos de la vida, o sea, nos están completando nuestras vidas. Prácticamente nosotros somos de los 4 elementos. Claro, porque somos materia y energía, ¿no claro. es cierto? Eso hace posible la vida. Ya, entonces, ahora retomemos lo de las abuelitas, las piedras, las rocas volcánicas. ¿En dónde se encuentran rocas volcánicas? ¿Cómo consiguió las suyas? ¿Cuántas son? ¿De qué tamaño? Ya, bueno, eso se encuentra, gracias que estamos cerca al Taytimbabura, ella nos deja en la mano. Es a unas 2 cuadras de la casa se puede recoger. Son vecinitas y unas piedras normalitas, que siempre sean volcánicas. Entonces, ellas nos están nutriendo, nos están dando toda la sanación. Y eso es que se consigue así tan fácil. Ya. ¿De cualquier tamaño no importa? Sí, el tamaño no importa. Ya. ¿Y cómo se da cuenta usted que de todas las rocas que están ahí, porque no son poquitas, cuál sirve, cuál no sirve? Tal vez... No, todas las volcánicas sirven porque son muy diferentes, son piedras ásperas, como más viejitas, de muchos colores, negras, medias verdes, bueno, hay de todos los colores. Y se sabe que del color de las rocas se reconoce que ahí hay diferentes tipos de minerales. Uno como ¿no es está en el caminar, en el proceso del caminar de la medicina, estamos atentos. ¿Cuál es la planta medicinal? ¿Cuál es la abuelita que nos sirve para el temazcal? O sea, se nos presenta nomás. Y mamá Olguita, ¿y las plantas no son macho o hembra? ¿Cómo escoge solo las abuelas y no los abuelos? Ya, bueno, las abuelitas todavía no sabemos diferenciar, pero las plantas sí hay lo que es hembra y macho, lo que es amargo y dulce, como dice, caliente y fresco, porque eso sí hay que saber diferenciar, porque en una medicina nunca se hace ni muy fresco ni muy caliente, hay que ser templado. Entonces eso sí, hay que ir, yo creo que al caminar vamos aprendiendo y vamos conociendo.
Cuando hablaba de las rocas, me venía a la mente algún momento estábamos haciendo un reportaje, preparando un reportaje para el programa Bajo un mismo sol, donde hablaba un yachak, taita yachak, José Pineda. Él nos decía que él soñaba por dónde tenía que caminar y encontraba urcos, o sea, rocas, rocas no. No dijo específicamente rocas volcánicas, pero son rocas que tienen formas especiales o son muy lisitas, como si alguien les hubiera pulido. Tienen forma, qué sé yo, como de flechas o como corazones, tienen diferentes formas, o como falos, ¿no? Y el taita le hacía soñar, dice, la roca para que vaya por ahí, camine por ahí y la encuentre. ¿A usted le ha hecho soñar también para encontrar las rocas apropiadas, las abuelas apropiadas para el temazcal? No, más bien para mí no es un sueño de encontrar las piedras, sino más bien a donde quiera que viaje tiene que presentarme por lo menos una obsidiana o una piedra tan bonita. O sea, donde quiera que viaje, todas las piedritas son bienvenidas, porque igual para la medicina hay que tener un lugar sagrado. Ahí están acompañándome todas las abuelitas que les encuentro. Y yo he notado que los taitayachas, las Jambik mamas, sobre todo cuando están en proceso de aprendizaje, desarrollan una gran habilidad, recuperan más bien una conexión con los elementos de la naturaleza, del entorno, y es fácil para ustedes ir reconociendo, por ahí está tal plantita que sirve para tal cosa, acá está una roca que tiene cierta particularidad y va a ser buena para curaciones, por ejemplo. En cambio, para el común y corriente de las personas como nosotros, que estamos más preocupados en otras cosas, entonces no se ve nada, nos volvemos ciegos. Pero los hombres y las mujeres de sabiduría en medicina ancestral, en cambio, tienen como un olfato y una vista también muy ágil y muy desarrollada para identificar estos elementos que la naturaleza está proveyendo, porque de la naturaleza se obtienen, ¿no es cierto? Sí, justamente, o sea, no yendo muy largo. Llegué acá, primerito que vi es el San Pedrito. Yo quería decir, de pronto no vende. O sea, eso digo, o sea, me dijeron cuando hacemos medicina, unos nacen y otros en el proceso del caminar. Nunca hemos tenido sueño de hacer medicina. Pero ahora ya vi aquí casi en la sala un guaminche que uno se anda buscando por las quebradas. Entonces, o sea, todo es medicina. Y, o sea, por ejemplo, esa ollita para mí es medicina para hacer una agüita. O sea, ese es el complemento, o sea, a todo lado, o sea, si miras adelante o hacia los lados, o sea, todo es medicina. No sé si un instrumento musical es medicina. Esta cayana es medicina, la turpa es medicina sagrada. No digamos, con esto cojo esta piedrita y esa dolencia me va a quitar, y a la vez es esto emocional también. Cuando digamos que yo estoy viviendo en un problema de pareja, ahora viene mi achimama, mi achitaita, aquí me va a dar consejo. Entonces aquí el abuelito me está sanando y me está liberando de esto. Entonces ahora ahí es la palabra. Lo que la tulpa me está escuchando, eso ahora llaman tecnología. Pero ahora sí, vamos a un abogado, escribo y eso. Bueno, ni se cumple también, pero la palabra es lo que vale. O sea, ¿qué hemos vivido nosotros? Gracias a eso estamos, al menos yo estoy donde estoy todavía. Porque yo me doy cuenta que gracias a los elementos que me habrán escuchado, yo seguí obedeciendo, y hasta para dar ejemplo, no digamos solo a nuestros hijos, sino la gente que viene en la sociedad que está tan destruida. Nosotros no digamos somos consejeros, somos psicólogos, pero sí
darles el ejemplo. Con el ejemplo que nosotros practicamos, o sea, ese es el cambio que buscamos, no es que alguien me va a dar haciendo el que viene de afuera. Y los mensajes que se están permanentemente inculcando, ¿no es cierto?, a las personas que nos rodean, la palabra, el valor de la palabra. Continuamos con el tema del temazcal, mamá Olguita, medio nos desviamos, nos emocionamos, creo. Pero usted decía, otro elemento bien importante es la música. Sí. No es cualquier música, es una musiquita especial, una música ceremonial, ¿no es cierto? Una música ceremonial también podría ser, pero lo que aprendí es que tengo que hacer de lo que me nace. Ajá. Cantamos hasta coplas, porque o sea, las coplas son propias, originarias de lo que nuestras abuelas han, o sea, lo que nos nace. Eso es un canto, un diálogo, porque en el temazcal muchas veces la gente participa y muchas veces no, porque esa energía a mí me deja, entonces me nace del corazón para dar ese rezo. O sea, puede ser individual, puede ser en grupo, o sea, es lo más bonito, lo que la gente necesita, y uno está atento. O sea, ¿quién está sanando bien? O sea, eso es lo más bonito. O sea, no le podría decir, o sea, así específicamente lo que yo siento. Y la segunda parte, ahí vamos a conversar un poquito más. Ahorita vamos describiendo, digamos, los preparativos, ¿no es cierto? Pero ya sobre las emociones, de su percepción de cómo se va dando la cura o el alivio, aunque sea, de los malestares en el siguiente bloque ya. Nos falta, creo, conversar un poquito sobre algo muy importante que pasa también como preparativo, es buscar la leña para hacer el fuego, para calentar, no calentar, poner al rojo vivo las rocas, ¿no es cierto? ¿Quién busca la leña? ¿Dónde se busca? ¿Hay que comprar por metro o hay que pedir permiso al bosque para sacar la leña? ¿Cómo se hace en ya, el caso bueno, suyo? la leña buscamos, porque nosotros tenemos árboles, bueno, nos toca comprar también, porque antes teníamos suficiente, ahora nos toca comprar. Igual parece el Ati es muy sagrado, hace rezos para pedir autorización o para pedir al bosque, ¿no? Pedir al bosque, pedir al espacio, al cosmos, para que a partir de ahí ya viene la leña, las abuelitas ya son sagradas, ya están conversadas. Entonces, igual tenemos que buscar el hombre fuego, porque la medicina hacemos todos, toda la familia. El uno va a traer las ramas de eucalipto, el otro prepara las abuelitas, el otro ya está cubriendo porque tenemos un espacio, está cubriendo, y otro está en leña. Al menos les interesa muchos pacientes que colaborar, entonces eso es lo más bonito. Y tiene que haber un hombre fuego. A veces hace el Ati, porque trabajamos en dualidad, porque todo sirve trabajo en dualidad, entonces trabajamos en dualidad, el Ati es del hombre fuego, o viceversa, él corre el temazcal o yo corro el temazcal. O sea, hombre fuego es el encargado. El encargado netamente del fuego. Ajá, de poner las piedras de poner las piedras igual vivo. Con rezo, igual las abuelitas se les ponen nombres de animales, de montañas, de ojos de agua, se les ponen los nombres. Sí. Porque cada elemento que está ahí en el temazcal tiene un espíritu, una personalidad y una función, ¿no es cierto? Bueno, me dicen que, una última preguntita antes de ir a los comentarios que están enviándonos las personas que, muchas gracias, nos están mirando y están participando de este diálogo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar quemando el fuego para poner en rojo vivo a piedras volcánicas? Es 2 horas. 2 horas. En 2 horas se ponen al rojo vivo, listas para recibir el agua con plantas medicinales y liberar todos esos vapores. Sí, es que la leñita es sabia. O sea, eso como nosotros estamos en proceso de aprendizaje,
bueno, antes era como quiera, pero ahora las abuelitas y la leña nos avisan, en cuanto ya está la leña, está listo. O sea, nosotros estamos pendientes, o sea, ya estamos conectados. Claro. Entonces ya nos avisa y tenemos que empezar. Ya, entonces, vamos con los comentarios, compañeros. Vamos a leer a ver qué nos dicen nuestros seguidores. A ver, dice Eduard Pinzón Cano, excelente tema, gran invitada, dice, gran invitada. Una pregunta para mamá Olguita. ¿Existe alguna restricción o preparación previa para asistir a un temazcal? Gracias. Saludos desde Ibarra. Eduard. Entonces, ¿todas las personas pueden ir o hay personas que es mejor que no vayan? Ya, a ver, nosotros diríamos a todos, desde que nacen hasta cuando puedan caminar, porque nos comentan de que los que tienen problemas del corazón no pueden, pero es mentira. No, nosotros hemos participado, no decimos las 4 puertas, pero avanzan la primera, la segunda, la cuarta, después no sienten nada. Lo que sí también, o sea, uno es concentración. Si es posible, podríamos ayunar una semana, pero un día sería en ayunar, en concentrarme de lo que yo voy a ir a sanar. Prepararse psicológicamente, mentalmente, ¿no es cierto? Asumir que se va a un espacio de retiro, de sanación y predisponerse, ¿no? Sí. Predisponer el cuerpo y el espíritu para entrar a una ceremonia tan importante y sanadora. Esa sería la recomendación, ¿no? Bueno, entonces en este momento vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, no se vayan. Aproveche este espacio para ir a hacer alguna necesidad urgente, pero vuelva. Y cuando vuelva, déjenos muchos comentarios, preguntas, sugerencias o saludos para nuestra experta en temazcales, la mamá Olguita Carlos Ama de la comunidad de San Clemente en Ibarra. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. El Dr. José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución.
Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Estamos de vuelta aquí en La Tulpa, el programa de opinión, de diálogo de APAC TV. En esta ocasión estamos hablando, para quienes acaban de llegar, tal vez, estamos hablando con mamá Olguita Carlosama. Ella es Hambic Mama de la comunidad de San Clemente en Ibarra. Bueno, estamos hablando sobre el temazcal, el retorno al vientre materno, ¿cierto? Bueno, en la primera parte de este diálogo, nosotros estuvimos hablando sobre los elementos con los que se hace un temazcal, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre el proceso, cómo se empieza, qué nomás se desarrolla y cómo termina, ¿no? Alguien nos preguntaba cómo me debo preparar, qué debo hacer, y usted decía, ¿sería recomendable un ayuno, mamá Rosita? ¿Cómo hay que prepararse para ir a un temazcal? Yo mañana voy a ir a un temazcal. ¿Cómo me debería preparar? Entonces usted tiene que preparar primero psicológicamente. Luego puede ser ayuno de no consumir carnes rojas. Eso específicamente, y tomar mucha agua. Un día por lo menos, tomar mucha agua. Eso. Y para empezar, bueno, ya hemos construido y todo. Pero perdón, o sea, el ayuno consiste en no comer carne, pero todas las otras cosas puedo nomás comer normalmente. Sí, comer y tomar mucha agua. Y concentrar de que me voy a sanar. No tener otras intenciones, tener un solo propósito. Porque a veces, y nos ha pasado cosas, dice, ahora quiero solo tener dinero. Entonces, eso no funciona. Usted primero tiene que sanar, luego se viene solo. O sea, no puedo ir a un temazcal pensando en que voy al temazcal para agarrar suerte y hacerme rico. No. El propósito es curativo, es sanador. Es sanar. Tenemos dolencias físicas, emocionales, espirituales, entonces eso tengo que sanar. Esa es la intención.
Ya, estamos en el día del temazcal y yo llego al temazcal. ¿Qué es lo que va a pasar, mamá Olguita? ¿Qué voy a ver? La concentración en sí es 2 de la tarde. La intención es preparar a la gente porque hay muchas personas que van nuevos. Entonces le agrupamos y primero explicamos qué es el temazcal. Porque usted sabe que afuera hay mucho miedo, nos comentan muchas cosas que no son. Entonces hay que explicar y con esa explicación empezamos con el rapé. ¿Qué es el rapé? Es la medicina que preparamos nosotros en casa, es el tabaco molido, el tabaco, el puro que decimos. Sí, polvito. Eso inhalamos por la nariz. Es para que yo me libere y me concentre bien y a la vez los problemas respiratorios. Eso es muy bueno. Entonces con eso empezamos. Mucha gente se marea, mucha gente vomita, estornuda y eso es de lo mejor. Entonces ahí estamos preparados. También. Sí, lagrimea, todo sale. Entonces, esa es la preparación. Entonces, con esa explicación tenemos en el altar, tenemos el pequeño sahumerio con las plantas de la casa, con los sahumerios sagrados. Entonces, ahí, como trabajamos en dualidad, el ingreso es una mujer y un hombre. Ahí sí nos concentramos. Ahí es ya la cuestión tan sagrada, con mucho respeto. Nos arrodillamos y pedimos a la Pachamamita, al universo, para que me sane con toda la concentración con el saumerio. Y en la puerta nos arrodillamos, besamos la tierra y pedimos esa sanación. El lema es que todos somos hermanos, porque en realidad todos somos hermanos. Ingresamos por la parte izquierda y vamos acomodando, porque entramos muchas personas, entonces arrodillados. Desde ahí no hay risa, simplemente es concentración. Bueno, habemos de todo, igual conversan, cuentan, pero bueno, ahí es lo más sagrado, porque todos tenemos que concentrar. Hay que sentarse en el suelo, dice. Sí, en el suelo. Eso muchos dicen, voy a ensuciarme. Eso hay que pensar desde ahí que la Madre Tierra nos da salud, nos da sanación, nos alimenta. De ella venimos, a ella volvemos. Entonces eso hay que tener. No es que hay que rechazar a la Madre Tierra, porque si rechazamos desde ahí ya me estoy aislando, no me estoy tratando de curarme, de sanar. ¿Qué tipo de vestuario recomienda que vaya, que use para entrar a un temazcal? Primero tienen que llevar el traje abrigado. Luego el requisito es llevar ternos de baño. Y no ingresar ni con agua ni con toallas, porque la Madre Tierra es tan sagrada. Cuando yo aprendí, me enseñó y dijo, aunque estemos sudando, aunque estemos moqueando, tenemos que ser como los deportistas, porque ahí estamos que todos estamos aniñados. Entonces eso no es la forma, solo en traje de baño tenemos que ingresar. Y sin joyas. Claro. Nada que estorbe, que perturbe, que no estar preocupado de que está oscuro y mi reloj, mi celular, nada de esas cosas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, una vez que la gente ingresa al temazcal, se cierra la puerta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa ahí dentro? Porque se queda en oscuro. No hay velas, no hay focos. No. Solo ingresan las abuelitas, el hombre fuego o la mujer fuego, ingresan las abuelitas, ingresa el agua, ingresa las esencias para las abuelitas, para consagrar a las abuelitas, y a la vez ese humo nos estamos purificando. ¿Es humo o vapor? No, ese nos bota el vaporcito cuando ponemos los inciensos. Los inciensos, las esencias. Entonces ese humito nos está ya purificando. Entonces ahí cuando estamos todos, ingresan las 8 abuelitas en la primera puerta. Ahí sí cubrimos todo, ahí está todo oscuro. Entonces ahí sí ya primero nos presentamos. Ya
con unas pequeñas palabras, unos por primera vez, otros ya están sanos. Bueno, entonces con esa presentación entregamos por primera vez a la Madre Tierra. Y el que está dirigiendo o la que está dirigiendo ya echa el agüita y ese vapor te hace sudar como no se imagina. Sí. Y muchas personas, igual hay que explicar, cuando no avanzan, quieren escaparse. Pero eso es simplemente acostarse boca abajo o como se acomode. Entonces la abuelita mismo eso les digo, es cuestión de concentración. Y de buscar. Sí. ¿En qué lugar del vientre representado en el temazcal, en qué lugar me siento cómodo? Porque en la parte de abajo hay menos calor. O sea, está caliente, pero hay menos calor. Sí. En la parte media ya está más alto. Y arriba es insoportable, ¿no es cierto? Entonces uno va midiendo también. Sí, pero ya el que dirige está todo muy pendiente. Estamos conectados. Claro. ¿Qué pasa si una persona dice, no, yo he asistido a temazcales y hay personas que dicen, no, es mucho, no pensé que iba a ser así, se asustan a veces, ¿no? Y quieren salir. ¿Se puede salir o no se debe salir? ¿Qué pasa? Sí se puede salir, porque hay casos también que solo ayudamos a abrir la puerta y puede salir, porque después nuevamente ingresa. Sí, igual me ha pasado también, se desmayan adentro. No sé si es mucha concentración. Ha habido casos que se han desmayado, simplemente salen. Yo no me quedo afuera, e ingresan nuevamente. O sea, uno toca estar muy atento. No se mira, pero uno se está bien atento y estamos escuchando a cada una de las personas, cómo están. Sí, hay diferentes reacciones, ¿no, mamá Olguita? Hay personas que se quedan dormidas y hay que estar cuidando porque ese sueño también algo representa. Hay personas que empiezan a llorar, porque en esa situación en esa situación extrema en la que está el cuerpo de la persona, y el silencio, ¿no es cierto? También, que hay bastante silencio. Y hay momentos, en cambio, hay música, como usted decía, los cantos o los tambores. Son momentos en que pasa algo en el espíritu, en la mente, en el corazón de las personas y afloran emociones. Sale afuera emociones, o lo que se llama catarsis, ¿no es cierto? Entonces hay personas que empiezan a reír, hay personas que empiezan a cantar solitas, hay otras que empiezan a gritar, a llorar, otros se quedan dormidos, parece, o simplemente no reaccionan. A mí me pasó que yo me quedé, no reaccionaba, no estaba desmayada, pero no tenía ganas ni de respirar. Y fue un momento así hasta cuando llegó la música, el tambor, y es como que el tambor hacía que vuelva el corazón al ritmo del tambor, y después ya cantando. Y algo pasa ahí. ¿Qué es lo que está pasando, mamá Olguita, con todas esas reacciones? ¿Para qué? ¿Y con qué finalidad pasa todo eso? Ya. ¿O provocan ustedes en el temazcal todo eso, ¿no? Esa reacción? Sí, o sea, hay muchas reacciones. Mucha gente vuela. O sea, como que duermen y, o sea, es algo tan increíble, tan maravilloso que nosotros con nuestras manos no estamos haciendo, simplemente están conectados. Entonces, o sea, eso es, ¿cómo le digo? Un cambio de vida, una sanación, o sea, muchas experiencias, a la vez muy bonitas, a la vez, digamos, hay mucha tristeza también, uno sale llorando, porque hay casos que se perdonan, porque en la vida decimos, yo no me voy a perdonar, y no me va a perdonar, ni tampoco le voy a perdonar, pero ahí piden perdón, ahí lloran, ahí gritan, ahí se desmayan, ahí... Bueno, le cuento uno, por ejemplo, un amigo arquitecto del pueblo Quitucara. Él estaba destruyendo las piedras en alguna construcción. Esto no sirve, vayan a votar. Iba a votar por volquetas. Y vino
Vino al Temazcal, vio nuestras construcciones y él voló y se puso a llorar. Entonces luego me dice, mamá Olguita, esto fue impresionante. De aquí no voy a volver a picar una sola piedra. O sea, un cambio que hemos visto en el compañero, de que la piedra era sanación, la piedra era vida, la piedra sirve para todo. Entonces, o sea, un cambio, digamos, no es que nosotros estamos aconsejando, sino, o sea, el cambio es de uno. Y se igual, produce adentro individualmente, ¿no? Claro, o sea, cuántos casos que, o sea, gracias a estos espacios nosotros hemos tenido muchos pacientes que han venido con muchas enfermedades que ahora están bien. Y más vienen trayendo más gente, con más casos todavía. O sea, es algo chistoso. Y le voy a contar algo chistoso. Decía una señora de Quito, llegaba y ahora dice, yo tengo estos problemas. Aquí me voy a sanar y me voy a liberar. Decía, arraray chucha. Dice así la señora. Dice, perdonen. Yo nunca decía esa palabra. Pero dice, o sea, eso le salió. Le salió, no es que solo le salió la palabra, sino le salió todo lo que tenía que salir. En la palabra. En la palabra. O sea, eso es, o sea, como que no es salud, es como que fuera algún cuento, pero es la realidad. Es una liberación también, claro, ¿no? O sea, sale afuera algo que está adentro, reprimido, comprimido y que está molestando. Claro. Ajá, claro, eso, o sea, es tan maravilloso. Hay muchas por contar. O sea, sí, o sea, uno se siente, digo, eso le quería comentar. No es que alguien me está diciendo me sané, pero no sé cómo le puedo contar de que, o sea, yo siento que sano. Yo siento que ese grupo está muy bien. Yo siento que ese grupo todavía está en el camino oscuro. No sé cómo le puedo contar, pero o sea, eso se siente. Y la gente da testimonio de claro. eso. Y entonces los compañeros que se van y dan testimonios, me vienen a contar de lo que ya están bien, han liberado de muchas cosas, ya se han sanado, se han curado. O sea, nos sentimos orgullosos de que ese es el sueño nuestro. No es que con ser egoístas no sacamos nada. Eso es para todos. Está abierto. Mamá Olguita, les advertimos a las personas que nos están mirando, las imágenes que producción nos está colocando y que ustedes están pudiendo observar, no son del temazcal que realiza Mamá Olguita, ¿no? Están colocando estas imágenes para que ustedes tengan una idea, más o menos, de cómo se realiza un temazcal. Esto creo que está hecho en la provincia del Cañar, nos decían, pero como nos ha contado Mamá Olguita, es un poco diferente, ¿no es cierto?, el ambiente. Usted nos decía en el espacio publicitario, nos decía, nosotros no permitimos cámaras, fotos dentro del temazcal. Sí, justamente les decía, hasta que empecemos a calentar a las abuelitas, podemos estar cruzando por el temazcal. Y ahí todo es sagrado, nadie puede cruzar, solo el que va a dirigir y el hombre fuego podemos estar caminando. Y ahí hasta empezar eso, pueden estar fotos, pero solo por afuera. De ahí todo es sagrado, nada de fotos por adentro. Y es que es lógico, porque si estamos representando en el temazcal el vientre materno, o sea, como una cámara de video, de fotos dentro del vientre de la madre, no está. Además que creo que no se podría, como le cuento, yo también he participado en temazcales, y ahí dentro hace mucho calor y hay mucho vapor, entonces no me imagino metiendo una de estas cámaras ahí dentro en la casita, porque enseguida se va a empañar, se va a dañar, no es posible tampoco. Claro, no, y además si es un sitio sagrado,
pues no se debería, no se hace, ¿no es cierto? Claro, no. Bueno, entonces aclarando que las imágenes es solamente para un poquito ilustrarles a ustedes, quienes no hayan tenido la experiencia de un temazcal, que más o menos es algo parecido. Bueno, nos decían, ¿cierto?, que tenemos comentarios y saludos, preguntas. ¿Nos pueden poner, por favor, los compañeros de los técnicos? Veamos qué nos preguntan, ¿no? A ver. Dice Blanca Tambo desde Facebook, nos pregunta, más que pregunta, quiero felicitar a mamá Olguita. Saludos desde Cayambe, dice. Gracias, Yura, por estar acompañándome. Me siento muy contenta. Pai, Yura. Yaquito Zambrano desde Facebook dice, ¿desde qué edad ya pueden participar en un temazcal? ¿Desde qué edad se podría entrar un niño, una niña al temazcal? Sí, no hay límite de edades. Pueden nacer en el temazcal y nosotros hemos tenido experiencia. No, partos no, todavía no he tenido experiencia, pero sí se puede. Desde todo el tiempo. Porque nosotros sí hemos tenido niños de año y medio, excelente. Avanzan más que uno. Uno se preocupa por ellos, pero es muy bueno. Ya. ¿Tenemos más comentarios, preguntas, compañeros técnicos? No, dicen. Ya. Entonces, mamá Olguita, el temazcal, ¿cuánto tiempo dura? Usted dijo, empezamos a las 2 de la tarde. ¿A qué hora está terminando? 2 horas en calentar las abuelitas y 2 horas se demora. Y usted hablaba de las puertas, sí, que hay 4 aberturas de puerta, ¿no es cierto? Es decir, entran las abuelitas, se hace la primera, digamos, esta es la primera puerta. Sí, la puertita de la tierra. ¿Cuánto tiempo dura esa primera puerta para que se abra y tengamos la segunda puerta? Ya, eso depende. A veces hay participación de la gente, entonces hay que escuchar, porque ellos están ofrendando su palabra, su pedido, entonces, pero ya demora 2 horas. Entonces, la primera puertita es la puertita de la tierra, la segunda es del aire, la tercera es un poquito más fuerte porque es la puertita del abuelo fuego. Y la cuarta más caliente. Es más caliente, mucho más caliente. Y la cuarta es la puertita del agua. Entonces, en el transcurso de eso, en las puertitas, si no avanzan en cada puerta pueden retirar. Pueden salir un ratito para volver a ingresar. Sí. Y antes de abrir cada puerta, para cada elemento, hay la participación, dicen, ¿no?, de las personas. ¿Mientras está abierta la puerta o ahí en la oscuridad? No, cerrado. No. Yeah. Mientras está abierta la puerta, igual están libres para hacer el choque térmico, ducharse con agua fría, los que deseen. Y ahí en la cuarta hay que ducharse. Yeah. ¿Y de qué hablan? ¿Usted les plantea un tema o es abierto? La gente habla de lo que quiera. Es muy bonito. Depende. Por ejemplo, en la primera puerta hablo el respeto a la madre primero. Yo también recordar cuánto tiempo estuve en la pancita de mi mamá. Y entonces, ahora, ¿cuántos casos hay que le rechazan a su mamá como a la madre tierra? Entonces, eso depende de con qué edad estoy. Por ejemplo, hay chicos, hay niños, hay solo adultos. Entonces, yo, lo que nace del corazón es como un consejo. El respeto a la madre tierra. Si estoy con los chicos, el consejo, o incluyéndome cuando hay algún problema en pareja, en los hijos. Entonces, ahí es lo sagrado que yo pido, que yo dejo en las manos de la madre tierra. Entonces hay muchos que participan y hay otros no. Entonces es voluntario. Sí, es voluntario, pero es más, o sea, lo que nos nace. Por eso digo, los pacientes no es que me dicen, sino nace de aquí lo que tengo que decir.
O sea, es muy, muy lindo. Y es que después de un momento de oscuridad, 2 horas, dice, 2 horas de oscuridad y de silencio, alternando con música también, pero el silencio es escuchar los pensamientos de uno mismo, escuchar lo que uno está sintiendo, lo que le está molestando. Y en el momento en que se abre la puerta del temazcal, o durante también, si uno tiene la necesidad de hablar, está poniendo en orden las ideas, ¿no es cierto? Y está luego verbalizando el problema que tiene ya de una manera ordenada. Y ese es el efecto curador también, ¿no es cierto? Claro. Sacar afuera lo que a uno le está molestando, los sentimientos que de repente uno no entiende, no comprende, pero que en el silencio logró entender. Y luego verbalizando, pues está sacando afuera, ¿no? Claro, claro, eso. Y escuchar a las abuelitas, al rojo vivo y echar agua, o sea, esa es una conversación. Hay que conectarnos nomás. Eso. Entonces, y con cada entendimiento, con cada comprensión, más vapor, más vapor. Sí, más vapor. Mineral, vapor enriquecido con las plantas medicinales, más las palabras de guía y la música y todas las emociones que se comparte ahí dentro con los otros miembros del temazcal también, ¿no? Es una situación muy especial. Es decir, que si son 4 elementos y tenemos 2 horas en cada elemento. No, 2 horas en los 4 elementos. 2 horas en los 4 elementos. Los 4 elementos. Yo pensé que no. Ya. Entonces, 2 horas dura el temazcal. Sí. Una vez que termina el temazcal, mamá Olguita, ¿qué pasa? ¿Cómo se termina? No, antes de esto, antes de terminar. yo digo, estoy tan emocionada con la tulpa y el abuelo fuego, lo que nosotros hacemos. Entonces, y ya en la segunda puerta les explico que en la tercera va a ser un poquito más. Porque por eso es que decimos a veces, hay mucha gente al empezar dice, estoy entrando al infierno. Dicen. Ya, entonces, eso les digo, a veces esta tulpa es sagrada, como les decía al inicio, este es el consejo, este es el abogado nuestro, nuestras abuelas y nuestras mamás. Entonces, aquí era el diálogo, de aquí salíamos todo bien. Entonces, igualito hago en el temazcal. Entonces, ahí digo, ahora sí, lo que no se han perdonado, lo que no me perdono yo mismo, entonces aquí tiene que perdonar. Y aquí es cuando hay más cosas, más, digo, llanto, gritos, risa muy poco. Cuando el calor, digo, aquí nos vamos a demorar exagerando unos 10 minutos de calor. Pero lo que yo estoy viviendo afuera, el sufrimiento, los lamentos, la tristeza, los golpes de la vida, el conflicto con el vecino, con mis familiares, eso dura mucho tiempo, pero aquí tenemos que dejar. Y eso es lo que ha funcionado, lo que tenemos que dejar. Por eso es que, digo, tenemos que soportar lo que esto me pasa en 10 minutos. Pero lo que estoy viviendo tengo que dejar aquí. O sea, eso es lo más maravilloso, tan sagrado que tengo en mi corazón, la tulpa, el abuelo fuego, que hoy todo es frío. No hay una conexión, no hay el diálogo con los hijos. Simplemente ahora es la tecnología, ahora ni siquiera prendemos la tulpa para calentar, porque ya tenemos hasta las cocinas de inducción. Así es. Entonces, el contacto humano falta, ¿no? Claro, ya, igual con el agüita. O sea, es una reflexión. Yo hago la reflexión de lo que nace. Digo, ¿el agüita de dónde sale? Pregunte a un niño de dónde sale el agua. Se va a las llaves, sale de las llaves. Pero el agua está donde está. Ahora ya estamos acabando. Está en nuestros páramos. O sea, depende de las edades, según voy explicando. Y entonces la sanación es igualito. Hay una tormenta, cuando el agua está lodo, lleva piedras, lleva ramas. Pero no a largo plazo. En unas pocas horas el agua está reluciente, el agua está brillante. Entonces nosotros así estamos sanando.
así se va en nuestro cuerpo, y ya hemos dejado las toxinas en los 4 elementos, ya, entonces estamos ya como el agüita, y la última puertita es el agradecimiento a los 4 elementos, y todos los que dicen, no, nadie me ha dicho no me gusta, todos salen satisfechos y dicen ya estoy sano. Entonces, eso es lo más bonito. Luego salimos, nos vamos al choque térmico, a las duchas. Muchos me quieren, dicen, no, es que nuestras mamás nos decían que nos vamos a torcer, pero en realidad nuestros poros están abiertos, tenemos que cerrar, y el choque térmico es cuando te está sanando. Y choque térmico con agüita, con agua igual fría. De medicinal, agüitas medicinales. No, agua fría en la ducha. Fría. Sí, ya. Agua fría en la ducha. Luego salimos, pero nuevos y blancos y sanos. Al día siguiente te hace mucha lagaña. Mucha gente se asusta, pero eso no es para asustar, porque te está sacando todo lo que tenía que sacar. Ya. Y tomar mucha agua, sin panela, sin azúcar, mucha agua con hidratarse, limón. ¿no? Hidratarse, sí. Porque se suda muchísimo durante el temazcal. Mamá Olguita, nos quedan solamente 3 minutitos para este diálogo, así que vamos a aprovechar para informar a la gente dónde puede hacer un temazcal con usted. ¿Cómo le ubican? Cuéntenos. A ver, me pueden encontrar en la comunidad de San Clemente, Finca Munay. Gracias a la tecnología está en Google Maps, entonces, y pueden llegar así de fácil. Igual, para lo más rápido, igual preparamos lo que es la pachamanca. Eso es comunitario, aporte comunitario. Si le gusta, lleva los productos, hacemos pachamanca, salimos del temazcal, una buena alimentación. Sí, porque se sale con bastante hambre después de un temazcal, sí, con hambre y sed, ¿no es cierto? Sí, y la Finca Munay también tiene una página en Facebook, ¿no es cierto? Sí. Usted puede buscar en Facebook Finca Munay, y entonces ahí va a tener toda la información. Y he visto también, ayer estuve revisando la página, hay fotografías de todas las actividades que tienen, los servicios que tienen también, porque hay alojamiento. ¿Qué más tienen, mamá? Sí, muchas gracias de este espacio. Igual tenemos lo que es hospedaje, no diríamos en realidad hospedaje, sino más bien es una convivencia. Que ahí tenemos casita de piedra, casita de adobe, que hemos remodelado, ahí están, es una convivencia, no es que digamos exactamente alojamiento. Y hay la gastronomía y la medicina, la limpia con cuy. Bueno, no somos expertos, pero estamos caminando hacia la medicina. Igual hay muchos emprendimientos como gastronomía típica, lo que es caldo de gallina, borrego, cuy. Ya más del nuevo emprendimiento, heladería, pastelería, jugos naturales desde la finca, y plantas medicinales, plantas ornamentales. Eso, y producción agroecológica, netamente. Eso le iba a decir, que como es digamos una especie de turismo comunitario, de convivencia más bien, ¿no es cierto? Si es que eso es lo que le gustaría a usted hacer, practicar con la familia de Mamá Olguita en Finca Munay, usted puede participar también en los cultivos, ayudar a clasificar semillas, plantar las plantitas en la huerta, cosechar, podar, alporcar, hay un montón de cosas que hay que hacer en la huerta, ¿no? Y hace unos minutitos ustedes estaban mirando en sus pantallas los números de teléfonos donde ustedes pueden hacer contacto con Atic Pupiales, el hijo de Mamá Olguita, o Margarita Pupiales. Margarita Pupiales, la hija también de Mamá Olguita. Entonces llámeles, haga contacto, pregunte y participe con ellos, porque además es un emprendimiento familiar. Me doy cuenta, ¿no es cierto? Y están haciendo un excelente servicio para ayudarnos a restablecer nuestra salud, nuestro equilibrio emocional, ¿no? A través del temazcal y la convivencia no solamente con la familia de Mamá Olguita, sino con la naturaleza, con la tierra.
y esa conexión que se necesita siempre para estar bien. Un último mensajito ya para terminar el programa. Veamos, ha llegado un mensaje de la señora Kaluki Viviana. Desde Facebook nos dice: es genial, compañera, este tema. Lo espiritual es algo sagrado, lo que nos renova y revitaliza lo interior de cada ser. Gracias por compartir sus conocimientos. Excelente y full felicitaciones a Mama Olguita. Nosotros también le felicitamos, le agradecemos a usted por su tiempo, por darse el madrugón acá, dejar de hacer sus actividades en la casa, que ha de tener mucho que hacer, pero se ha dado cita acá para estar conversando con nosotros. Le agradecemos mucho. Otro mensaje de último momento. Dice Ruli Ross desde Facebook, nos escribe y agradecer a nuestras abuelas, la memoria antigua, el volver a lo sagrado y más allá volver a nuestro propio centro. Gracias por compartir. Y a usted, Ruli, por estar acompañándonos desde su casa, mirando su computadora o su teléfono y estar acompañándonos, ¿no es cierto?, aquí en La Tulpita, conversando sobre las cosas que nos interesan a todos nosotros. ¿Algún mensajito final ya para cerrar y despedirnos? Sí. Al público, por favor. Sí, muchas gracias. Yo pienso que lo importante es regresar a lo nuestro y decir de dónde vengo y a dónde voy y quién soy. Eso es lo más importante. El regresar a lo antiguo no es regresar a la pobreza, sino a nuestras sabidurías para nosotros dar ejemplo a los que vienen. Y si nosotros no compartimos, ¿a dónde queda todo lo que es la medicina, la alimentación, la vestimenta, mi idioma, dónde queda? Eso, a todos los que nos ven y nos escuchan, y muchas gracias por estar en compañía. Excelente el mensaje que nos deja Mama Olguita, perdón. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta pronto. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Mi amor, traje esto para ti. Qué hermosas flores, me encanta mucho. Quiero decirte algo, y no sé cómo. ¿Qué me quieres decir? Dime ahora que estamos solos. Mi amor, me quiero casar contigo. ¿Ahora? Si hubiera cómo, sí, me casaría hoy mismo contigo. Pero, ¿y mis padres? ¿Qué van a decir? Solo dime lo que sienta tu corazón. No sabía qué decir cuando yo te quité a mi Dios agradecí su regalo para mí. Este día yo te quiero decir el amor que sentí cuando te conocí. Solo quiero que de tu corazón solo haya el mejor sentimiento de Dios. Cuando tú dijiste sí, hormiguitas yo sentí y mi corazón voló y mi lengua se trabó. Mi amor, pero quiero que hoy nunca olvides mi voz. Que te amo con todo el corazón, princesita de Dios y de mi corazón.
Eres tú mi inspiración, un regalo de mi Dios, la flor de mi corazón, del jardín de mi Señor. Tus palabras llenan mi corazón, encendiendo mi amor para dar lo mejor. Este día yo te quiero decir que de Dios recibí lo mejor para mí. Y si tengo que volar por el mundo y más allá, a mi lado tú estarás, nunca yo te olvidaré. Solo espero verte pronto, mi amor. No te olvides de Dios y de mi corazón. No te puedo olvidar, si eres parte de mí y de mi corazón. APAC, productora. Producción de documentales, reportajes y videos musicales. Creando ideas, rompiendo esquemas. Mejor tecnología, mejor expresión, mejor definición, mejor concepto a tus ideas. Calle Sucre 608 y Piedrahíta, Otavalo. Teléfono 062-920-261.